de las Escrituras, y aquí vamos con Éxodo 11 y continúo para leer. Y dice, Yahvé había dicho a Moshe, aún yo traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, los dejará ir de aquí, y cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí definitivamente. Habla ahora a oídos del pueblo, para que cada varón pida a su vecino y a cada mujer a su vecina utensilios de plata y utensilios de oro. Porque Yud-Heh-Vah-Heh había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, y el mismo Moshe era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Y añadió Moshe, así dice Yud-Heh-Vah-Heh, como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava tras la piedra de molino, y todo primogénito de los animales. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca hubo, ni habrá jamás. Pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Yud-Heh-Vah-Heh hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces bajarán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán ante mí, diciendo, sal tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de esto partiré, y con ardor de ira se retiró de la presencia de Faraón. Yud-Heh-Vah-Heh había dicho a Moshe, Faraón no os escuchará, a fin de que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moshe y Aarón hicieron todos aquellos prodigios ante Faraón, pero Yud-Heh-Vah-Heh había endurecido el corazón de Faraón y no dejaba salir de su país a los hijos de Israel. Bueno, ahí vamos desglosando un poco y vemos que en el versículo 1, Yud-Heh-Vah-Heh le da la orden a Moshe que traería, en realidad le habla para decirle que vendría una, una plaga más sobre Egipto, y que esta sería prácticamente la última, porque después de esto los dejarían ir. Y cuando los dejen ir, ciertamente los echarían de aquí del todo. Es decir, que de acuerdo a a la última plaga, la fuerza de la plaga que venía, y que era decisiva, no solamente los iban a echar, sino que los expulsarían, no iban a dejar salir, sino que los iban a expulsar con urgencia de, de Egipto. ¿Por qué? Porque el Eterno, durante 9 plagas, ha estado anunciando el juicio, el castigo, una y otra vez antes de este tiempo tan terrible, que es el anuncio de la muerte de los primogénitos. Pero el Abacadosh, en su misericordia, una y otra vez ha estado anunciando, aún con las plagas, para que el pueblo y Faraón también puedan arrepentirse. Así también entendemos que hay un tiempo que el Eterno ha destinado, porque Él tiene el control del tiempo para la redención. Acá hemos entendido que en realidad nada depende de Faraón. Faraón no puede tomar decisiones y no es quien decide, ni el tiempo, no es poderoso, simplemente es un hombre que endurece su corazón. Y si, y esto nos muestra que mientras tenemos el corazón endurecido, no podemos alcanzar la redención. Y si no alcanzamos la redención, lo que alcanzaremos será la muerte, será el juicio. Y es así que en el versículo 1, lo que nos muestra Yud-Heh-Vah-Heh es la salvación. La salvación viene por el juicio de los opresores, pese a que ya se les había anunciado una y otra vez. En el versículo 2, le dice, habla ahora
al pueblo, ¿no? Le dice que se acerque a hablar eh, al oído. Dice, habla ahora a oídos del pueblo, para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina, utensilios de plata y utensilios de oro. ¿Por qué les habla? ¿Por qué dice que les debe hablar al oído? Es como ah, que les hable en la intimidad. Es una persona que le habla al oído, es alguien que tiene cercanía, ¿no? Nadie puede acercarse a susurrar algo al oído de otra persona si no tiene una cercanía. Y es así que el abacadosh le dice, diles que pidan a cada vecino y a cada mujer, a cada mujer, su vecina, los objetos de plata y de oro. Es importante entender en esta parte que no estaban robando, les estaban pidiendo y era un acto de justicia. Israel debía pedir a los egipcios riquezas. ¿Por qué? Porque el Abacadosh hace una promesa en Bereshit 15:14, en Génesis, ¿no? Les dice, saldrán con gran riqueza. La perspectiva de todo esto no es un robo, es la restitución de todo lo que Egipto había robado en trabajo, en opresión, y Yud-Heh Vab-Heh devuelve todo como justicia. Recordemos que vemos a Egipto como un sistema opresor. Israel no va a salir vacío, sino que sale equipado con los recursos que van a servir para levantar el reino, para levantar el Mishkan. En hebreo, la plata es kesef, y que también significa deseo, anhelo, anhelo interior, no anhelar es desear, y zahab es oro, que significa lo puro, lo eterno, lo refinado. Acá podemos entender que nos está hablando que había un deseo profundo por la redención. Había un deseo profundo de lo puro, de lo eterno, de lo refinado. Por eso es que el Abacadosh les hace pedir plata y oro. Eh, También tenemos que en las escrituras nos dice que el justo no, en realidad no acumula para sí, sino que todo lo que iba a recibir Israel era solamente una transferencia de riqueza y todo esto iba a ser consagrado a Yud-Heh Vab-Heh. Así tenemos que el Abacadosh les, les dice que pidan la riqueza para que se vaya a cumplir la promesa dada a Abraham. En Proverbios 13:22 nos dice, el justo heredará bienes del pecador. Y esta es una compensación también por la esclavitud, el dolor que este sistema opresor causó al pueblo de Yud-Heh Vab-Heh. Cada ladrillo hecho, cada gota de sudor iba a ser compensada. Por lo tanto, esto no era un robo, sino era un tema de justicia divina. En Éxodo 11:3 tenemos que a Yud-Heh Vab-Heh que le da gracia y favor al pueblo y les dice, porque Yud-Heh Vab-Heh había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, y el mismo Moshe era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Realmente todo lo que había acontecido durante estas 9 plagas, pues Moshe había sido visto delante de los ojos de los egipcios como un hombre grande, como un líder poderoso, como un hombre que traía la palabra de Yud-Heh Vab-Heh. Esto también nos habla que el favor no viene por causa de nosotros. El favor
lo provoca Yud-Heh-Vav-Heh. Yud-Heh-Vav-Heh es el que da favor y respeto hacia Israel. Por eso los egipcios reconocen que Moshe era un líder grande, era un líder poderoso, era un hombre que tenía esa conexión, tenía el respaldo de Yud-Heh-Vav-Heh. Y aún cuando el Abacadosh, cuando el Eterno no respalda, aún los enemigos reconocen la autoridad espiritual. Y es la honra divina previa a la liberación. En, en Éxodo 11:4, que vamos ahí y versículo por versículo, y dice, Moshe dijo, aquí está lo que Yahvé dice, cerca de la medianoche yo saldré en Mitzrayim, y morirá todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón sentado en el trono hasta el primogénito de la esclava en el molino y todos los primogénitos de los animales de cría. Una vez más, aquí nos habla proféticamente de una hora. El Abacadosh dice, cerca a la medianoche, yo pasaré por en medio de Egipto. El Abacadosh ha establecido un tiempo, una hora de juicio a este sistema opresor que se levanta contra el pueblo que ama a Yud-Heh-Vav-Heh, contra el pueblo que busca a Yud-Heh-Vav-Heh de todo corazón. El juicio será en un tiempo exacto. Entendemos que la medianoche es una hora de la máxima oscuridad, pero él dice cerca a la medianoche. En las escrituras nos dice que no sabemos el día y la hora. Sin embargo, también nos muestra que en la tradición hebrea el tiempo da una revelación de juicio. Por eso es que aún ellos practican, Judá practica la oración de medianoche que se llama Tikkun Hatzot, que recuerda el momento de la medianoche. La medianoche también podemos hablar que es un punto de quiebre, es el momento más oscuro de la más densa tiniebla que va a camino hacia la aurora, hacia un nuevo amanecer. En el Salmo 119:62 encontramos que el salmista nos dice, a medianoche me levantaré a adorarte por tus justos juicios. Es la hora de la adoración profunda. Es la hora donde debemos estar parados mientras los juicios del Abacadosh también se están manifestando. Muchas veces hemos estado orando de medianoche porque entendemos que el plan del enemigo y todos los que se levantan a esa hora están operando en las tinieblas. Pero con esto que leía del Salmo 119:62, me doy cuenta que también ellos en realidad están peleando porque el Abacadosh, cuando su pueblo está adorando, a esa hora, el Abacadosh está ejecutando sus justos juicios sobre las tinieblas. En Job 34:20 dice, de repente mueren a medianoche, se alborotan los pueblos. Eh, y esto también nos habla que es una hora de sacudimiento. Cuando hay un juicio divino como en una hora de tinieblas, como nos están hablando las escrituras, ah, también nos está enfatizando que hay una intervención divina. Y también nos muestra que hay una hora de transición que viene de la esclavitud a la libertad. También podemos ver que en Mateo 25:6 nos habla del clamor de la novia, la que espera por el esposo. La medianoche es una hora crucial. Y la palabra dice que el novio llegó
llegó tarde y todas quedaron dormidas. ¿Quiénes eran las vírgenes sensatas? Y, y dice, en la medianoche cuando el grito se oyó, el novio llegó, salgan a recibirlo. Es importante saber que nosotros debemos estar expectantes a la hora de la medianoche. Es una hora que debemos estar expectantes al retorno del novio, donde todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderlas. Las necias dijeron a las sensatas, denos un poco de su aceite. Nos acordamos un poco respecto a lo que aconteció con las vírgenes, porque nuestras lámparas se están apagando. Es importante también saber que esta hora, que es una hora decisiva, debemos estar listas, preparadas, con nuestras lámparas encendidas y no actuar como las necias sin llenar nuestra lámpara de aceite porque se pueden apagar como les aconteció a ellas, ¿no es cierto? Y continuamos y vamos a Shemot 11:5 y dijo, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Por lo tanto, esto nos habla de que el juicio que viene será universal, desde el trono, que es lo más alto, hasta lo más bajo de la sociedad, incluso los animales. Es así que vemos que el Abacadosh determina una hora y no tiene una discusión respecto al poder que puede tener una persona respecto al juicio que él ha determinado por causa de haber endurecido el corazón y de no haber vuelto prontamente a él. En Éxodos 11:6 nos dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. El, ese dolor de perder al primogénito es un dolor incomparable. Será un dolor que recorrerá toda la tierra. El clamor que se levantará en Egipto, en el mundo, será tan, tan ensordecedor, será un lamento que, que quebrantará el corazón de todos. Pero también hacemos una perspectiva, una relación con el clamor del llanto de Egipto, del sistema opresor, que va a contrastar con el clamor que hizo Israel durante la esclavitud. Y esto nos hace también recordar que Yud-Heh Vav-Heh responderá al clamor de su pueblo y también juzga cuando se siembra injusticia, porque el Abacadosh es justo. En, en Shemot 11:7 vemos que leemos que dice, mm, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta las bestias, ni un perro moverá su lengua para que sepan que Yud-Heh Vav-Heh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esto nos habla de que en cada plaga el Abacadosh ha hecho la diferencia entre los que son su pueblo, entre los obedientes y los desobedientes, a los que les da favor y entre los que les está dando el juicio. Porque Israel queda ileso, queda protegido bajo la instrucción divina. Es importante que podamos una vez más hacer énfasis en la obediencia, porque la obediencia nos lleva a la redención, nos lleva a entender la palabra, las escrituras, y nos da una apertura del corazón
para que podamos entender lo que el Abacadosh y la advertencia que está dando. La palabra también nos habla de que los perros, ¿no? Pero dice que ni un perro movería su lengua. En la palabra encontramos en Apocalipsis 22:15 que fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. A esto nos habla que los que están excluidos del reino de los cielos también se los llama así. A los perseguidores se les llama perros. A esos son lo que se está refiriendo, que ni los perros iban a mover la lengua, ni los perros iban a seguir blasfemando, ni siquiera iban a estar juzgándolos, ni insultándolos, ¿no? Iba a haber realmente un sometimiento total, donde todo está sujeto al abacadosh. En en Shemot 11:8, y dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió Moshe de la presencia de Faraón con gran enojo. Acá vemos que todos iban a inclinarse delante de, de Yud-Heh Vah-Heh, y les iban a decir, vete, ya vete de una vez. Todo, que todo tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré, les dice Moshe. Y Moshe sale molesto, sale enojado, porque una y otra vez había llevado el, la opción, la oportunidad para que Faraón pueda arrepentirse, para que pueda rendirse. Moshe anuncia a, a todo Egipto, todos sabían que venía el tiempo más crucial, que venía el tiempo definitivo. Y esto es que lo que molesta a Moshe, le indigna que esa obstinación de, de Faraón, esa obstinación de ese corazón, y, y esto es lo que le causa un enojo, que no pueda este hombre volcar su corazón hacia Yud-Heh Vah-Heh. Entonces, el Abacadosh le dice a Moshe, Yud-Heh Vah-Heh había dicho a Moshe, Faraón no te escuchará, así que aún grandemente multiplicaré mis maravillas en la tierra de Mitzrayim. Moshe y Aarón hicieron todas estas maravillas delante de Faraón, pero Yahvé había vuelto a Faraón de corazón endurecido, y él no dejó que los hijos de Israel dejaran la tierra de Mitzrayim. Una vez más había advertido que venía algo terrible. Y el Yud-Heh-Vah-Heh permite la terquedad de Faraón para mostrar más señales y destruir todo aquello que aún el pueblo había visto que ellos adoraban, y quitó realmente con ello el poder que esos dioses falsos tenían. Así también vemos que el enemigo muchas veces entra en una resistencia porque solamente es el plan para engrandecer la gloria de Yud-Heh Vah-Heh. La palabra nos dice que, así como el Abacados dice, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, y tenemos que las escrituras describen la grandeza de Yud-Heh Vah-Heh a través de sus portentos, de sus maravillas. Por ejemplo, en el Salmo 86:10 nos habla del esplendor, de la grandeza de Yud-Heh Vah-Heh. Puede verse en todo lo que hace, y que él hace que sus maravillas sean recordadas. Así dice en el Salmo 86:10, porque eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Elohim. Y esto es un reconocimiento de la grandeza
el poder y también para que el pueblo recuerde que solamente Yud-Heh Vav-Heh es el Elohim verdadero, que Él es el que realiza los actos milagrosos, que Él es el que posee autoridad incomparable. Y, y esto también se halla en contexto a una oración de alabanza y súplica que enfatiza que no hay otro Elohim fuera de Yud-Heh y Vav-Heh y que todas las naciones, tarde o temprano, lo adorarán. Y es así que Moshe y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yud-Heh y Vav-Heh endureció el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Acá se cierra el ciclo de las plagas. Faraón, con el corazón endurecido, recibirá el juicio por causa de no haber escuchado la advertencia y, y para que pueda recibir la liberación de toda la maldad que tenía sumida en él. El endurecimiento no es un simple capricho. A veces esto revela el poder humano que resiste al plan del Todopoderoso. Y vemos ahora en las naciones que las naciones se levantan y se levantan contra Yud e Vav-Heh, rechazan la Torá, rechazan la escritura de manera mm, sin ninguna eh, algo que se los oponga, de manera descarada, podríamos decir, es que muestran su rebelión hacia el Abacadosh. Y, pero el Abba marca una transición hacia la redención y viene a marcar la transición hacia Pesaj. Solamente la sangre del Cordero sellará y hará la diferencia entre los unos y los otros. Es la sangre del Cordero el que puede liberarnos y hacer y nos hará diferentes del pueblo que se ha puesto en rebelión contra el Abacadosh. Es triste leer esta porción cuando el pueblo una y otra vez, así como ahora lo hace el Abba a través de los profetas, anunciando que viene el tiempo de juicio y que pronto debemos arrepentirnos. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a salir de los sistemas, un llamado de volver al, a la Torá, una, a la instrucción que el Padre ha dado, un retorno al Shabbat, un retorno a las Moedims que el Padre ha establecido, porque esto es urgente y debemos aprender que a no cerrar el corazón para que el juicio no nos alcance, sino que seamos rápidos en obedecer para poder alcanzar la redención. Shalom, amada familia, hasta ahí tengo preparado la enseñanza de hoy. Bien, se trata de una redención y como la escritura es cíclica, el Padre en este tiempo nos sigue hablando, nos sigue advirtiendo y no porque los profetas querramos anunciar solamente juicio. Eh, a veces creemos que el profeta solo está para profetizar prosperidad, para profetizar abundancia. El profeta también es usado para alinear la voluntad del Padre con su pueblo, con sus hijos. La muerte de los primogénitos es algo que estuvo anunciado. El Eterno no improvisa nada. Él ya se lo había advertido a Moisés. Él ya le había dicho que Faraón no iba a escucharlos y que él iba a endurecer su corazón. Y vemos algo acá importante en esta porción de Éxodo, ¿sí? Cómo ya llega el momento en que le dice anuncia el juicio. Antes, en todos los otros juicios, ¿verdad? Vemos que quizás no había tocado, como
esa parte de la carne mismo de Faraón, hablando de su primogénito. Pero acá era un golpe diferente, era un juicio, un azote, una herida. Y cuando veía esta parte, ¿cierto? En cuanto a plaga, ¿sí? Acá no tiene que ver con ninguna plaga de animal, ¿sí? Porque a veces nos hemos creído que plaga era porque venía, era muerte, era una plaga que venía insectos, pero ya sabemos que tiene que ver con el azote que el Padre usa para traer juicio al pueblo, para traer juicio a Egipto. Y ciertamente la Escritura dice que nosotros vivimos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, que aún en medio de la manifestación de la ira, del juicio del Eterno sobre Egipto, ¿verdad? Y nosotros acá viviendo en este planeta Tierra, en medio de cada uno en su nación, está viviendo circunstancias a su alrededor que no son buenas, pero que en medio de todo el Eterno nos está guardando. Y el Padre le habla a Moisés y le dice, yo aún traeré una plaga más. Y era como la última, porque le dice, después de esto, Él los dejará ir de aquí, los va a echar. Entonces, había algo más que tenía el Eterno. Egipto estaba destruido, ya lo habíamos leído en las porciones anteriores, estaba devastado Egipto, ¿sí? Pero aún así, Faraón nunca cambió la condición de su corazón, ¿sí? Entonces, antes estaba más endurecido. Y vemos acá que algo importante es que el Eterno dice, yo traeré, ¿sí? Una plaga más, yo traeré. ¿Por qué esto? Porque cuando viene alguna situación en la vida de alguien, creemos que es el enemigo, creemos que es Hasatán, y ya vamos a ver qué pasa acá. ¿Sí? Entonces, no siempre tiene que ver con Hasatán. Recordemos que el Padre nos ha advertido qué pasa si nosotros somos obedientes y qué pasa si somos desobedientes. Entonces, había un después. Sí, ya no va a haber más golpes, ya no va a haber más azotes, ya no va a haber más herida. Esta era la última, porque después allí sí viene una liberación, como se nos decía, una redención. Tiene que ver con redención. Y lo que el Padre en este tiempo está llamando a su pueblo y está diciendo, salgan de Babilonia, salgan de todo sistema religioso, salgan de todo sistema idolátrico, ¿sí? Pero aún mucho pueblo, aunque está escuchando la Torá, aunque está escuchando el mensaje del Eterno, no ha querido soltar. Hoy se nos decía, por ejemplo, hay que volver al Shabbat. Hoy hay muchas congregaciones que dicen, estamos guardando Shabbat, pero no debemos de engañar a la gente. Guardar Shabbat ya sabemos que empieza al atardecer del día viernes hasta al atardecer del sábado. Pero muchos lo que han hecho es acomodar el horario para aquellas personas que trabajan el sábado. Y han acomodado el horario y entonces empiezan a las 5:30 sus reuniones. Eso no es guardar Shabbat. No nos engañemos a nosotros mismos. El Shabbat tiene un tiempo. Hoy hemos hablado de tiempo. Hoy hemos hablado de cómo el Padre establece un tiempo, ¿sí? Entonces, o lo mismo, ¿verdad? Hay mucha gente confundida porque dicen, ah, no, sí, en mi congregación o en mi iglesia sí celebran las fiestas. Vamos a celebrar primicias el 1 de enero. Y esas son fiestas de fuego extraño, fiestas de Jeroboam, fechas inventadas de su propio corazón. Eso hizo Jeroboam. Entonces, el espíritu de Jeroboam está, mire, en esos lugares donde no se ha querido sentarse, estudiar Torah, conocer la escritura, simplemente tomamos aquello porque nos gusta, porque vemos qué bonito, para que crean que estamos ya volviendo al diseño original de raíces hebreas, pero resulta que están acomodando al pueblo a un Shabbat que ya no es Shabbat porque ya termina el Shabbat, ¿sí? Porque empiezan a las 6 de la tarde sus reuniones el día sábado. Entonces, la redención tiene que ver con obediencia. Vemos a un Moisés que caminó en obediencia, instrucción más instrucción.
Y vemos en este tiempo qué representa Moisés para nosotros. Recordemos que la Torá nos muestra a Moisés, ¿sí? Entonces, sigamos. Algo acá que nos llama la atención, que el Eterno les dice, ahora di al pueblo, háblale al pueblo, ¿sí? Háblale al pueblo ahora. No había más tiempo, ahora. Ese ahora del Padre nos lleva a ejecutar una acción. Mire, hacer algo cuando a nosotros nos parece ya no es obediencia, eso es desobediencia. Ese ahora es en el tiempo del Padre, es ya, lo tienes que hacer ahora. Muchos están, sí, ya Dios me ha hablado, ya el Padre me ha hablado, pero estoy esperando y siguen esperando. Cuando el Padre fija o determina un tiempo, ese ahora es ya. No podían dejar pasar más tiempo. Entonces él le dice, di ahora al pueblo que, bueno, que las mujeres pidan a sus vecinas y los varones a sus vecinos. Y algo que me llama mucho la atención y que tenemos que mirar esta parte, ¿por qué? Porque no es que ellos se iban a aprovechar de las personas, como en este tiempo. Hoy hay muchos aprovechadores, muchos que llegan a pedirle hasta lo que el pueblo no tiene, muchos vividores de la fe, ¿sí? Por eso tenemos que leer correctamente la escritura. Aquí Moisés dio la instrucción al pueblo de pedir porque esa fue la instrucción del Eterno y no estaban pidiendo por abusadores como abuso, no es que tampoco le estaban robando como se nos dijo. Esa era la instrucción del Padre porque él ya lo había hablado mucho antes, él ya lo había dicho, ¿sí? Mucho antes, desde cuando le hizo el llamado a Moisés, ¿sí? Allí el Padre ya le dijo que él iba a endurecer el corazón de Faraón y que él mandaría una plaga que causaría muerte de los primogénitos, ¿sí? Entonces miremos algo que el Padre no improvisa absolutamente nada. Eso lo leímos en Éxodo capítulo 4, cuando hubo el llamado de Moisés. ¿Sí? Voy a leerlo rapidito por si pues alguno no recuerda. Dice, Yudhei Bajei dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, asegúrate de hacer delante de Faraón cada una de estas maravillas que yo te capacité para hacer. No obstante, yo voy a endurecer su corazón y él rehusará dejar ir a su pueblo. Entonces dirás a Faraón, Yudhei Bajei dice, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes a mi hijo ir para que me pueda adorar, pero tú has rehusado dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Miremos algo interesante, importante, que no se nos olvide. El Padre a quien mira como hijo, a Israel. Y aquí no está hablando del país Israel, allá en Medio Oriente. No. Está hablando a su pueblo. ¿Sí? Israel, aquel que obedece sus instrucciones, aquel que está obedeciendo Torah. Ese es su hijo. Israel es su hijo primogénito, como dice aquí en esta porción. ¿Por qué el padre iba a actuar contra el primogénito en Egipto usando un último golpe, un último azote? Porque estaba hablando del primogénito Israel. ¿Sí? Entonces el padre no estaba improvisando nada. Él ya le había dicho a Moisés lo que iba a pasar más adelante. Lo que habló en Éxodo 4, ahora lo vemos cumpliéndose en Éxodo 11. Eso también nos marca un tiempo, que a veces creemos que las palabras que el padre ha hablado, tanto de bendición o una palabra de juicio para alguien, que porque no se cumplió, entonces ya no fue el Eterno. Ya no fue Dios que habló porque eso no se cumplió. Miremos que aquí hay un tiempo, ¿verdad? Entre Éxodo 4 y Éxodo 11, desde el llamado de Moisés hasta este tiempo donde Moisés está siendo usado con maravillas de parte del Eterno. Entonces, el Padre Eterno fija sus tiempos, ¿sí? Y no es que porque no se cumplió una palabra, simplemente eso ya no es del Eterno, porque simplemente no se cumplió. Aquí había pasado un límite, perdón, un tiempo hasta que se cumplió.
Entonces, vemos acá algo también importante en este versículo, ¿sí? Que dice que Yud-Hei Bajei dio favor al pueblo en los ojos de los egipcios. O sea que no es que ellos le fueron a decir, mira, dame esto, dame oro, dame plata. No, no, no. Aquí vemos que el Todopoderoso pone el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que entregue, para que dé. Sí, ellos hablaron, ellos fueron, ¿verdad? A lo que dijo el Eterno. Pero como era del Eterno, era de parte del Altísimo, ¿verdad? Porque él puso favor al pueblo en los ojos de los egipcios, entonces ellos entregaron plata y oro. Y ese es el reino. En el reino no hay presión. En el reino no hay obligación, ¿sí? No hay alguien que te vaya a obligar y es que tienes que darme, tienes que entregarme. Ese no es el reino de nuestro Abacadosh. Cuando Él quiere hacer algo, Él es el que da favor. Él es el que pone gracia delante de los ojos de las personas para que hagan, pues, voy a poner un ejemplo, un bien a favor de alguien. Y aún vemos cómo hasta Moisés dice que fue engrandecido, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta porción, en este versículo, se cumplió lo que el Eterno había dicho a Moisés. Ellos iban a salir con oro y con plata, y no para ellos, no, era parte de la redención, pero ya se nos explicó que eso fue para construir el Mizcán. Entonces, nada el Eterno estuvo improvisando. Todo ya fue entregado. Moisés sabía porque ya a él se le había hablado, a él ya lo sabía, ¿verdad? Que antes de salir de Egipto, ¿verdad? Egipto iba a entregarles oro y plata. Y como Egipto estaba deseoso de que el pueblo de Israel se marche, ¿por qué? Porque si no venían más plagas, más golpes. Entonces ellos dijeron, bien, aquí está, váyanse. Entonces, ¿cómo el Eterno puso en el corazón de los egipcios la disposición de entregar oro y plata al pueblo de Israel? Fue el Padre Celestial que puso en el corazón de los egipcios que ellos entregaran. Sí, ellos dijeron cómo fue la instrucción del Eterno, pero quien puso en el corazón de ese pueblo egipcio fue nuestro Abacadosh. Él fue el que dio la instrucción, él el que habló al corazón de esos egipcios para que entreguen la plata y el oro. Aquí no vemos una manipulación, como en este tiempo muchos mercaderes de la fe, como en este tiempo aquellos que, ¿verdad?, andan manipulando al pueblo, engañando al pueblo para que den lo que ellos quieren recibir. También vemos acá, ¿sí? Ya se nos habló acerca de la medianoche, ¿sí? Y algo que nos llama mucho la atención cuando él dice, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Pero algo interesante es, no es que el Eterno iba a él a matar a los primogénitos como tal. Recuerde que él da la orden. Él establece un decreto. Él establece su palabra. Él dice, hágase y se hace. ¿A quién iba a usar? Al ángel de la muerte. Pero era la voz del Eterno dando la orden, dando la instrucción, porque Él usa lo que Él quiere usar, ¿verdad? Él usó la naturaleza, Él usa lo que Él quiere. Todo lo que Él ha creado está a disposición de Él. Entonces, vemos acá que Él estableció un tiempo. Muchas veces el pueblo creyente ha creído que Dios es bueno y Dios es amor. Y se nos ha olvidado la otra parte, que Él también es fuego consumidor. Y hemos abusado de la misericordia del Padre, hemos abusado de su bondad para seguir con un corazón testarudo, para seguir con un corazón de allí duro, ¿verdad? Entonces, dice que bueno, yo les decía que el Eterno tiene a su servicio a quien Él quiere, ¿sí? Entonces aquí iba a usar al ángel de la muerte, a pesar de que acá dice que Él saldría a la medianoche, o sea, en esa hora Él daría
el decreto de que actúe el ángel de la muerte. Entonces vemos que el Eterno tiene sus tiempos establecidos para hablar, para declarar juicio, para también traer bendición, para traer revelación, y pues vemos los tiempos establecidos en su palabra. ¿Por qué son tan importantes esos tiempos, aun cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, esos encuentros para orar? Aquí ya le advirtió que moriría todo primogénito, y empezando desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la esclava, ¿verdad?, que está en el molino. Vemos acá cómo todos los primogénitos de Egipto morirían. Pero, ¿por qué los primogénitos? Ya habíamos leído en el capítulo 4, cuando el Eterno dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿verdad? Y acá el Eterno ahora pedía que Egipto, ¿verdad?, deje ir a su primogénito. Ese fue el pedido que hizo el Padre en todo este tiempo, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Le estaba diciendo, deja ir a mi primogénito. Deja ir a mi hijo, ¿verdad?, a Israel. Pero al oponerse Egipto, al oponerse el faraón, él trajo un golpe sobre sus primogénitos. Vemos acá cómo el Padre es soberano y cómo Él actúa, cómo Él hace como Él quiere. Diríamos, pero ¿qué culpa tenían esos niños? Pero ¿qué culpa tenían, verdad? Porque aquí dice que morirían todos hasta los primogénitos de la esclava. Entonces, y aún los primogénitos de las bestias, ¿verdad? Entonces, nuestro Abba, nuestro Padre, ha venido advirtiendo por qué. Porque su pueblo Israel, que es su primogénito, muchos están, ¿verdad?, con lo que nos enseñó la religión, que Yeshua viene por la iglesia cristiana. No, Yeshua no viene por la iglesia cristiana. Yeshua viene por su pueblo Israel, por su primogénito. Es su pueblo. Hay 12 puertas para 12 tribus, para ese pueblo escogido del Abba Kadosh. Entonces, en este tiempo, Él está diciendo, salgan de Babilonia. Nosotros, ¿verdad?, somos los que hacemos la acción de salir. Yeshua ya pagó un precio muy alto. Él vino para traer libertad a toda cautividad. Pero ¿qué pasa? Que mucho pueblo no quiere salir de la cautividad de la religión, de la cautividad de Babilonia. Aún quiere estar allí, donde quizás se siente cómodo, donde quizás no siente la escritura como algo de obediencia, sino como algo de costumbre. El ir a una iglesia los fines de semana, el domingo, cantar, danzar, escuchar una porción, y sin embargo, no importa que no haya obediencia. Entonces, vemos cómo el Eterno, ¿verdad?, iba a cumplir en esta última plaga, en este último azote, con este último juicio, iba a cumplir lo que ya se le había anticipado a Israel. Sí, ciertamente dijo, nada se escuchará en Israel, ni un perro ladrará. Vemos cómo él hace una amplia distinción entre Egipto e Israel. Lo que podemos decir en este tiempo, los que guardamos Torá y los que no guardan Torá. Los que simplemente han hecho un maquillaje de raíces hebreas, pero no están adorando al Dios de los hebreos, no están obedeciendo al Dios de los hebreos. Ciertamente, ¿por qué habla de una distinción que hace el Eterno con su pueblo Israel y con Egipto? Recordemos que Egipto tenía muchos ídolos. Israel tenía solo un Dios todopoderoso, el Dios de los hebreos. ¿Sí? No hay más. ¿Qué pasa en este tiempo? Porque ya no es literal. Hoy, ¿verdad?, se ha hecho muchos ídolos al sumo apóstol, al super profeta, en fin, al super pastor, y aún se ha colocado en pedestales aquellos que son siervos, que vinieron o que fueron escogidos para servir. Hay ídolos
de carne y hueso. Vemos acá que el Eterno hace una amplia distinción, ¿sí? Y solo hay un Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Diferencia, obediencia a la Torá o desobediencia simplemente. No hay más. En Israel iba a haber paz. En Israel iba a haber tranquilidad. En el pueblo de Israel, en el pueblo del Abacadosh, iba a haber un shalom. Mas, sin embargo, en Egipto iba a haber dolor. En Egipto iba a haber clamor, pero clamor de desesperación, porque venía muerte. Entonces, miremos cómo desde este tiempo que estamos mirando de Éxodo, desde Bereshit o Génesis, la escritura nos hace una diferencia. La obediencia nos lleva ¿a qué? Nos lleva a la vida eterna, nos lleva a recibir bendiciones, pero la desobediencia siempre nos va a llevar a la muerte, siempre. Vemos que Egipto hizo llorar a Israel todo ese tiempo que estuvo allí. ¿Por qué? Porque estuvo esclavizado. Egipto mantuvo como esclavo al primogénito del Eterno, pero ahora el Dios de Israel estaba defendiendo a sus hijos, estaba defendiendo a su pueblo. El Dios de Israel estaba haciendo una intervención divina. Y escuchábamos hoy decir que Él, nuestro Padre, es justo. Y algo dice la Escritura, que no se nos olvide, que Él juzga con justo juicio. Todo lo que se siembra se va a cosechar. Israel fue golpeado, maltratado por Egipto. Ahora el Eterno iba a traer una redención, ¿verdad? Entonces, vemos también acá en el verso 8 que dice que todos descenderán a mí, todos vendrán a mí. Dice Moisés, estaba diciendo, y dirán, váyanse. Se postrarán y dirán, váyanse. En otras palabras, era como suplicándoles, por favor, váyanse, váyanse. Yo me imagino, entro a esa escena de ver a niños muertos, o quizás jóvenes, o quizás ya adultos, porque eran primogénitos, no necesariamente tiene que ser un niño, ¿no? Usted se imagina que en cada casa, ¿verdad? Los primogénitos muertos allí, ¿sí? En cada casa. Eh, Ahora, ellos mirando este cuadro era, váyanse, ya no los queremos aquí. Cojan, tomen, aquí está el oro, la plata, váyanse, no queremos, porque, ¿verdad? Porque eso era lo que pedía su Dios, váyanse. Entonces, vemos acá que ahora sí, ellos dijeron, váyanse, váyanse. Pero ese fue solamente un váyanse, pero en su corazón nunca dijeron o nunca reconocieron que el Dios de Israel era el Dios de maravillas. Nunca ellos se volvieron a su corazón, ¿verdad? A reconocer, porque era lo que quería nuestro Abacadosh, que reconozcan que Él es el único Elohim. Mas, sin embargo, no vemos esa actitud de parte del pueblo egipto. Sí, ellos dijeron todos, váyanse, pero sin embargo, no reconocieron las grandezas de nuestro Abacadosh. No reconocieron que no hay otro como él. Entonces, vemos cómo, ¿verdad? Faraón dice en el verso 9 que el Eterno le dijo a Moisés, Faraón no te escuchará. Faraón no te escuchará. Así que aún grandemente multiplicaré mis maravillas. Era parte de ese plan, era parte de lo que el Padre tenía, ¿sí? Para mostrar su grandeza, su poder. Él iba a seguir endureciendo el corazón, ¿sí? Él iba a seguir endureciendo. Primero, recordemos, por causa de sus ídolos. Y ahora, ¿por qué los primogénitos? Recordemos que también los primogénitos eran considerados un ídolo porque ellos iban de generación en generación. Faraón no es un nombre, Faraón es un título. Entonces ellos seguían Faraón y Faraón porque iba de todas sus generaciones
a lo largo de los años. Entonces iba a ser golpeado también esa especie de ídolo, ¿verdad?, que tenían en Egipto en cuanto a su líder, en cuanto a su rey. Entonces vemos cómo Moisés y Aarón dice que hicieron todas estas maravillas delante de Faraón, pero la mano del Eterno aún seguía endureciendo el corazón de Faraón. Él no los dejó ir, ¿sí? Dice que no los dejarán ir de la tierra de Egipto. Aquí fue a anunciarles. Pero más adelante ya vamos a ver, en la próxima semana, cómo vienen las instrucciones de lo que iban o debían de hacer y también acerca de ya el acontecimiento de la muerte de los primogénitos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para este tiempo? Para nosotros, ¿cuál es el mensaje que el Abacadosh nos está trayendo? Moisés representa la Torá. A través de la Torá hemos venido anunciando, hemos venido hablando, hemos venido compartiendo. Muchos no la resisten, pero no porque no la entiendan, sino que hay un nivel de desobediencia, porque hay todavía eh, cosas oscuras, tinieblas en su corazón y no le permiten llegar a entender las escrituras. La obediencia al Abba, al Padre Celestial, es lo que nos lleva a entender las escrituras, a tener claridad. Pero si en nuestro corazón hay tinieblas, si nos negamos, como yo en esta semana les decía, ¿verdad? Muchos dicen, ah, sí, yo no como cerdo, por decir, y hace creer que está guardando leyes alimenticias, como dice la Torá, pero no es que está guardando como tal, sino que simplemente cuando alguien le pregunta, dice, ah, no, es como, no como porque por mi salud, ¿sí? Estamos omitiendo, estamos ocultando lo que verdaderamente el Padre quiere que demos a conocer. Que hablemos de su Torah, que hablemos de su palabra, que enseñemos lo que escrito está. La Torah sigue confrontando las tinieblas que hay en el corazón de mucho pueblo. Y es que cuando las tinieblas se ven confrontadas, muchos dirán como Faraón, márchate, no queremos escucharte. Y su corazón sigue endurecido a el Padre Celestial, a las instrucciones, a lo que el Padre está hablando. Que ese no sea nuestro caso. El Padre nos ha llamado, si usted está acá, es porque Él viene haciéndole una advertencia. ¿Hace cuánto tiempo el Padre le ha dado a usted instrucciones para los que aún no han salido de Babilonia? ¿Hace cuánto el Padre le ha hablado, sal de Babilonia, sal del sistema, sal de Babilonia? Quizás el Padre nos ha venido hablando mucho, ¿sí? Y quizás no hemos querido escuchar, no hemos querido oír esa instrucción del Eterno, pero es para este tiempo, porque el Padre está preparando a su pueblo, está preparando a sus escogidos. Estamos en tiempos finales. Estamos en esos tiempos a donde ya no podemos jugar. Nadie sabe ciertamente cuándo sucederá, pero mientras eso acontezca, caminemos en obediencia, avancemos obedeciendo lo que vamos conociendo. El sistema babilónico, todo lo que implica el sistema religioso, el sistema que ha venido atrayendo esta gran ramera, madre de todas las religiones, al creyente, a esclavizarlo a una religión, ese sistema va a caer. Y cuando cae un sistema, es como cuando se desploma una casa, los que están adentro se ven afectados. Es el tiempo de salir de Babilonia, es el tiempo de escapar por nuestra vida, como se le dijo a Lot, escapa por tu vida. Es el tiempo que nosotros soltemos lo que el Padre ya nos ha dicho, es tiempo de soltar, porque sus instrucciones ya han sido dadas, sus instrucciones ya fueron entregadas, hemos sido advertidos. Ninguno de nosotros podemos decir es que Él no nos advirtió. Así como a Moisés se le dijo lo que iba a acontecer desde su llamado y ahora lo vemos cumpliéndose en estos capítulos donde están manifestadas los golpes del Padre, así en nuestra vida. Quizás hemos tenido advertencia hace unos meses atrás, hace un año, no sé, y quizás no hemos querido todavía obedecer esa instrucción del Padre.
no dejemos pasar. No sabemos. Como escrito está, Él pasó a la medianoche. Es decir, Él fijó un tiempo. Él determinó un tiempo. Y no es que acá solamente hablemos de juicio. Lo que pasa es que la escritura en este tiempo nos está advirtiendo. La escritura en este tiempo nos está abriendo el entendimiento para que todos podamos decir que fuimos apercibidos, que fuimos como esas vírgenes sensatas, que cuando escuchan la voz, ellos pueden salir, recibir al amado. Amada familia, que nada nos coja por sorpresa, porque todos hemos sido advertidos. Nuestro abacadosh no improvisa, él siempre nos avisa, él siempre nos advierte. Y todos hemos sido advertidos en este tiempo.